Bueno, mi gente, buenos días. Este es el camino hoy domingo a acondicionar. Vamos a acondicionar para el paso de los camiones, llegan materiales, mantenimiento. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están todos ustedes? Quienes habla su amigo José Ángel Rojas. Voy a ver, acabo de poner la grabación para arreglar ese pasito de ahí. Aquí simplemente un acondicionamiento para que pasen los camiones, pero como ese material exclusivamente lo necesito aquí y no tengo donde dar la vuelta, voy a hacer el retroceso de frente, saco el material para verlo de frente y no contaminarlo con todas las ramas que están. Saco el poquito que necesito y lo riego en esta parte que está ahí, porque lo necesito un poquito más acá. Sacamos la mesa y cogemos nada más lo que necesitamos para no contaminarlo. A su misma vez hacemos un nivel para que la máquina no contamine. Todo lo que necesitamos, nene. Para no contaminar. Todo lo que necesitamos. Aquí es donde les quiero explicar. Vamos a darle vuelta a la cuchilla. Ponemos la cuchilla en para que cuando ella vaya recogiendo lo vaya tirando hacia el centro. Todo movimiento es la misma canal. Ahí vamos regando el material y a la vez se va degradando todo el material. A medida que uno le va dando vueltas se degrada. Y esa es la idea, degradarlo. Así ya está el hoyo tapado. Entonces, volvemos. Como le dije, para degradar el material, vamos a darle vuelta a la cuchilla. Así. ¿Por qué le damos vuelta a la cuchilla así? Porque se va a crear el material que entre por aquí, va a salir por aquí y se crea un remolino dentro de la cuchilla. Así. Y el mismo material se va roca sobre roca, degradando, y cuando sale aquí, sale más fino. Entonces debemos voltear para eso la cuchilla y mantener el nivel sobre la superficie, no afincarla, porque ella tiene un gato aquí, una botella, y entonces cuando la botella hace esto, daña el sello. Entonces por eso es un corte profesional. Dobla la cuchilla para que salga un remolino de material y va sobre la superficie rozándole. Vamos a eso. Ponemos la punta de la cuchilla de este lado y ya como ustedes saben, esta punta sale fuera de la goma para que la máquina no salte. Doblamos un poquito más para que el túnel sea más estrecho. Vale, un poquito más atrás que viene pasando. Bueno, si vamos a la tarea asignada, es como ella va apenas rozando, vamos a soltar ese material. Ahí ella va a agarrar lo que necesita. Como ya veníamos de cero desde allá atrás, no hay que hacer nada, hay que dejar que la máquina trabaje.
acuerdan de los deslizadores? Escucha cómo suena cuando tú le quitas la presión. Bueno, mi gente, como les decía, la idea es limar las asperezas, porque es un material rocoso que cuando se agregó y debido al agua y al tiempo van a salir a relucir la parte más dura, su piedra. Entonces hay que trabajarlo y hacerle un ligero corte, pero superficial, eliminando y limando esas asperezas que ha generado la roca. Pueden ver, ya tengo un canal listo. Esta parte de la cuchilla se va a colocar aquí atrás en cero, por eso es que me pongo tan atrás, porque yo busco mi cero, yo no me voy a estar complicando la vida, ¿me entiendes? Y ya ven cómo se está degradando el material, ya está más fino, debido al túnel que hice con la cuchilla. Y digamos, mira, ven que en serio, vamos a ponerle presión. Hay que obedecer lo que mandan, porque si no, molestan. Obviamente están mandando a hacer una tarea. Mire, yo coloqué recuerden que yo coloqué la cuchilla como que si fuera un túnel y puse la cuchilla a nivel ras. Para eso vine aquí atrás, mire cómo quedó, ya no hay que hacer más nada. ¿Ustedes me entienden? Porque están pidiendo una limadura. Como aquí estamos agregando material, el material tiende, o la cuchilla tiende a mantenerse un poquito más estable por el esponjamiento del material suelto. Allá es diferente, allá la cuchilla busca saltar y entonces debo de cambiar el ángulo, ponerla así más cerrada. El ángulo debo hacerlo para que la presión no me haga que me brinque debido a los pasadores que están desgastados, que son los que hacen que la cuchilla esté establecida en un solo lugar. Al tener ese soporte desgastado, la cuchilla me hace eso, parece que no. Entonces voy a eliminarlo con el ángulo, colocando ese ángulo y vamos a hacer sencillo, material para allá y material para acá y listo.
trabajen ahí preciso, porque el material tiene que pasar aquí abajo. Me gusta cortar con el centro de la cuchilla. Vamos allá. ¿Cuál es mi tarea? Tratar de que ella vaya graduada y que no haga eso. Mi gente, no voy a perder la oportunidad de mostrarles este maravilloso paisaje. Una siembra de arroz aquí en República Dominicana. Ya ustedes saben, estamos por aquí acondicionando estos caminos. Una belleza. Suscríbete, dale a la campana para que te lleguen todas las notificaciones. En las notificaciones predeterminadas, dale a la campana y le das clic en donde dice todas para que siempre te lleguen las notificaciones de mi video. Espero que te haya gustado este material. Esto ha sido el día a día mío laboral y se despide de ustedes José Ángel Rojas. Hasta una próxima oportunidad.